Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos desde donde quiera que estén. Gracias como siempre. Y bueno, tenemos en esta semana la agenda pública, nacional e internacional que se va acumulando para dar nuestros puntos de vista sobre los acontecimientos justamente en esta semana. De las cosas relevantes vamos a estar platicando de la tregua que se ha anunciado, de la agresión que tiene Israel en contra del Líbano, pero no de la Franja de Gaza, a fin de cuentas en contra de los palestinos. De la respuesta que tuvo Vladimir Putin, o bien Rusia, respecto del lanzamiento a su vez de los misiles ucranianos hacia territorio ruso, misiles de fabricación estadounidense, y Estados Unidos que autorizó a Ucrania utilizar esos misiles. Y claro, lo que viene ahora es una guerra de advertencias a través de misiles. Lo que hizo Ucrania en la semana pasada fue lanzar unos misiles a manera de advertencia hacia Rusia, y lo que hace ahora Rusia es lanzar un misil supersónico hacia Ucrania también a manera de advertencia. ¿De advertencia para quién? Pues para Ucrania en primer lugar, pero también para los países europeos en segundo lugar, por el alcance que tiene este misil. También de la agenda nacional, claro que vamos a estar comentando la respuesta que se le da a Donald Trump por su retórica que tiene hacia México, particularmente hacia los asuntos comerciales. Lo que le interesa a Donald Trump es el asunto comercial, en mucho el asunto comercial. Escuchaba que tiene una posición ideológica muy clara. La verdad es que yo no veo posiciones ideológicas de Donald Trump, más bien son posiciones comerciales con mucha retórica, y al menos hasta hoy en los hechos ha sido una retórica basada en hechos comerciales. Mucho del interés es comercial y le habla a su pueblo desde luego en esa retórica, pero en asuntos de comercio, cuando llega a acuerdos, se queda satisfecho con respecto a México. Así ha sido en la experiencia desde que lo conocemos, como cuando fue presidente en Estados Unidos, y siento que los mexicanos estamos confiados con ese conocimiento que se tiene desde México, desde el gobierno federal, y que se ha atendido bien en todo caso las demandas que tiene Donald Trump para su país, y se puede entender eso, y creo que podemos estar tranquilos, que veo que estamos tranquilos en ese sentido, a diferencia de sus primeros apariciones en televisión internacional, yéndose en contra de los mexicanos, sobre todo cuando estaba todavía de presidente Peña Nieto, e incluso hubo cierta simpatía, hubo cierta unión hacia la figura de Peña Nieto en ese momento, de todas las partes políticas en México, precisamente por la retórica que manejaba Donald Trump, un desconocido en esos momentos hablando políticamente, porque es un viejo lobo de mar, digamos, en términos comerciales, todo un playboy conocido en términos internacionales, pero en términos de comercio, no en términos de política, y ahora ya es un viejo conocido en términos políticos. Pues vamos a platicar de eso también y otros asuntos internos en el país, que además esta respuesta hacia Donald Trump que da la presidenta Claudia Sheinbaum se acompañan con una conferencia el día de hoy en donde presenta el llamado Plan México, así lo llama la presidenta. No tiene que ver solo con una respuesta diplomática que se le da a Estados Unidos y particularmente a Donald Trump, futuro presidente de Estados Unidos, sino que tiene que ver con una estrategia comercial de México respecto al comercio internacional, y lo que le preocupa, yo creo que a todo mundo, desde luego los mexicanos, pero sobre todo a Estados Unidos y a nuestro también aliado comercial Canadá, de cuál es la posición de México respecto de China, y sin mencionar a China y sin descalificar a China, porque a fin de cuentas es un socio comercial importante para México en estos momentos.
presenta lo que ella llama el Plan México y vamos a comentar de qué se trata. Y si se lograra ese Plan México, pues sería un gran avance comercial y de gran impacto para el desarrollo de México. Y además es un programa, un Plan México, que en todo caso sería de los primeros planes de gran envergadura proyectados desde México y no como otros planes que nos diseña Estados Unidos para el desarrollo de México, que es muy diferente, ¿verdad? Y podemos mencionar el Plan Mérida, que en unos momentos más les comentamos un poco más la diferencia de cuando un plan como el Plan México se diseña desde México a un Plan Mérida que se diseña desde el exterior y los objetivos son desde luego sustancialmente diferentes. Pero bueno, vamos entrando en materia entonces con el asunto de la agenda internacional, porque es breve y porque no deja de ser significativo por demás para términos de la paz mundial, para términos de la tranquilidad mundial, y que eso también lleva hacia asuntos de tranquilidad en los mercados, tranquilidad en el comercio internacional, en otros ámbitos, en otros sectores, pero no deja de impactar a países como México y que no dejan de impactar en ocasiones en el tipo de cambio. Y es que finalmente Israel anuncia una tregua que llegó a un acuerdo, así lo dice él, así lo dice Israel y así lo dice su primer ministro Benjamín Netanyahu, que llegó a un acuerdo de tregua con las fuerzas armadas de Hezbollah en Líbano. Y la verdad es que no olvidemos que lo que está sucediendo es una agresión directa de Israel en contra del Líbano y en contra del pueblo palestino. No desde ahora, es una agresión histórica que tiene los israelíes en contra de este pueblo. Y ahora tal parece que ya hay una tregua, al menos por 60 días. Y claro, dice Benjamín Netanyahu que va a volver a atacar si Hezbollah no cumple con el acuerdo de tregua de 60 días y esperemos que esto sea el principio por fin del genocidio que lleva adelante Benjamín Netanyahu, quien a fin de cuentas en esta semana también recibió una orden de aprehensión de parte de la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Que será coincidencia o será que finalmente Benjamín Netanyahu cede a las presiones particularmente de Estados Unidos de que deje de estar incumpliendo también con los tratados internacionales respecto a tratados o manejo de guerras y en este caso en particular en contra de los palestinos, en donde está cometiendo crímenes de guerra? ¿Será por esa presión del exterior o será porque finalmente cumplió con los objetivos que esperaba cumplir, pero está anunciando esa tregua? Y es importante en términos de derechos humanos para los pueblos y en este caso para el pueblo de Palestina. Me llama la atención que Joe Biden acompaña o felicita o saluda, como se dice también, este acuerdo de tregua de 60 días, pero me llama la atención dos cosas que dijo en particular. Uno, que posiblemente, que este acuerdo, que esta tregua posibilitaría, o más bien, que se tendrían condiciones para negociar una paz más duradera, en donde incluso, esa es una de las primeras partes que comenta, que me parecen significativas, en donde incluso Hamas en la Franja de Gaza podría quedarse en el poder. Llama la atención, porque si algo ha querido Israel y algo prometió a su población es que iba a terminar con ese grupo político armado llamado Hamas. Pero resulta que Joe Biden dice que incluso con una tregua prolongada, con una negociación prolongada de la paz, Hamas incluso podría permanecer en el poder. Eso llama la atención. Es una declaración de Joe Biden que va en contra de los intereses de Benjamín Netanyahu y en contra de los intereses de Israel o de las fuerzas que dominan a Israel, por darle, como lo hemos dicho, el beneficio de la duda al pueblo de Israel, en donde asumamos que son las autoridades de Israel quienes están cometiendo el genocidio y no el pueblo completo de Israel.
Pero en todo caso va en contra de los intereses precisamente de Israel, o bien en contra de los intereses de Benjamín Netanyahu, este genocida ya con orden de aprehensión para su captura de parte de la Corte Penal Internacional. Va en su contra, va en contra de sus intereses, porque ha prometido que iba a derrocar, que iba a terminar con las fuerzas de Hamas. Y en todo caso decir que podría que Joe Biden diga que se puede mantener en el poder en la Franja de Gaza, pues no son buenas noticias para Benjamín Netanyahu, quien prometió algo diferente, y es algo que en todo caso no esperarían los que han votado por él, quienes respaldan todavía su mandato o el que dirija los destinos de Israel. Y la otra cosa que dijo Joe Biden es que incluso se podría pensar en un Estado palestino. Si alguien ha votado en contra de las resoluciones que en dado caso proponen un Estado palestino, que Palestina tenga su propio territorio ya reconocido oficialmente en Naciones Unidas y por todo el mundo, y por el propio Estados Unidos y por el propio Israel, pues es Estados Unidos precisamente. Estados Unidos ha vetado una y otra vez esta posibilidad de que el pueblo palestino cuente con un Estado. E Israel, desde luego, no está de acuerdo en que Palestina cuente con un Estado. Así han maniobrado, y así ha sido, precisamente por eso así han sido los ataques en contra de este pueblo, para que no cuenten con un Estado soberano. Y el propio Joe Biden será también porque ya se va, será por lo que sea, pero dijo estas dos cosas, que habría la posibilidad de que Hamas permanezca en el poder y que Palestina sea reconocido como un Estado. Que venga de Estados Unidos llama la atención, aunque lo está diciendo Joe Biden, el presidente saliente. Sabemos también de la posición de Donald Trump como futuro presidente y como expresidente en el periodo 2016-2020, que por el contrario no está pensando en un Estado palestino. Pero en fin, esas son de las dos cosas que llaman la atención y que me hacen pensar que si llegan a una tregua, si Israel asume que ya por fin existe una tregua en contra de, al menos de Líbano, es precisamente por esa presión internacional que ha obligado a que la Corte Penal Internacional emita ya una orden de detención en contra de Benjamín Netanyahu. Y los países firmantes de esta Corte Penal Internacional estarían obligados a detener a Benjamín Netanyahu en cuanto pise territorio de estos países que tienen firmado ese acuerdo, ese pacto internacional. Y también recordemos que ni Estados Unidos ni Israel pertenecen a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos e Israel no pertenecen a varias organizaciones internacionales que no son afines a sus intereses. Consideran que, desde luego, ellos mismos como estados han cometido una y otra vez crímenes de guerra en uno y otro momento histórico de la humanidad, y entonces desde luego no van a pertenecer a esta Corte Penal Internacional, porque ellos mismos son infractores y tendrían que estar en todo caso cumpliendo con lo que demanda esta Corte Penal. Y si Estados Unidos estuviera en esta Corte Penal Internacional, lo obligaría a detener a Benjamín Netanyahu cuando éste pisara el territorio de su territorio, pisara suelo de su territorio. Con esta orden de detención, en cualquier momento, si no es ahora, será con el paso del tiempo que se pueda detener, siempre y cuando se mantenga vigente esta orden de aprehensión, las cuales suelen durar de manera significativa. En algún momento Augusto Pinochet, dictador y criminal también, en este caso chileno, que dio un golpe de estado en Chile en el 73 en contra de Salvador Allende, y que incluso lo asesinó desde luego, y desde entonces se instauró una dictadura militar en Chile, estamos hablando de Chile. Fue detenido en su momento por una orden de un juez español. Cuando este dictador estaba en España, lo detuvieron. Finalmente Augusto Pinochet regresó a Chile y fue liberado, pero se le había detenido en su momento. Y es la misma suerte que podrían estar corriendo en su momento, en algún descuido, Benjamín Netanyahu e incluso Vladimir Putin, que también tiene una orden de aprehensión
por esta misma corte. En fin, mecanismos que existen, que quedan latentes mientras no se eche para atrás esa orden de aprehensión, y eventualmente se podrían estar ejecutando estas órdenes de aprehensión. Quizá no ahora, porque son figuras importantes ambos, pero en su momento, pasado el tiempo, podrían ser detenidos, cambiando las circunstancias diplomáticas o las circunstancias políticas de estos personajes en sus respectivos países. Lo veremos, y lo que sí esperamos muchas personas es que termine ese genocidio y que en todo caso se llegue a hacer justicia. Ojalá lo lleguemos a ver. Pero esas son de las dos cosas que sucedieron en esta última semana. Y también comentar que en esta última semana precisamente el Joe Biden había autorizado a Ucrania a usar unos misiles de manufactura estadounidense para lanzarse en contra de Rusia. Le ha enviado ese tipo de armamentos, y semanas antes de esa autorización ya habían viajado, como les llaman, contratistas, que les llama a Estados Unidos, a paramilitares o a militares privados, o a personajes que han sido militares o tienen instrucción militar, pero son de empresas privadas. Se prestan servicios a Estados Unidos, desde luego, para estar yendo a otros países a provocar lo que sea, desde golpes de Estado hasta detenciones, en fin, lo que sea, lo que necesite su Estado-nación, en este caso Estados Unidos, van y lo ejecutan. Y Estados Unidos había anunciado que enviaba contratistas militares hacia la zona del conflicto, hacia Israel particularmente, hacia Ucrania, en este caso ya estamos hablando de Ucrania, para que instruyeran a los ucranianos en términos militares. Esto deja la sospecha de que estos contratistas privados o paramilitares estadounidenses fueron a capacitar a los ucranianos para el lanzamiento de estos misiles. Ya tenían el armamento, no tenían la autorización. Ya que tienen la autorización los ucranianos, pues ahora lo que queda es disparar. Pero para que disparen esos misiles, necesitan desde luego la instrucción, la enseñanza de los propios militares o paramilitares estadounidenses, y tal parece que a eso fueron. Todo un asunto de estrategias, todo un asunto de lanzamiento, más que de lanzamiento de misiles, o junto con el lanzamiento de misiles, lanzamientos de mensajes, en este caso de intimidación de uno hacia otro bando, de Ucrania hacia Rusia, pero particularmente Ucrania como mensajero de Estados Unidos en contra de Rusia, y los mensajes de intimidación que también lanza Vladimir Putin en contra de Ucrania, pero particularmente en contra de los países europeos, porque lanzó un misil balístico, un misil, como le llaman, supersónico de mediano alcance, dijeron, y ese mediano alcance alcanza para llegar a territorio europeo. ¿Quién quiere una guerra en estos momentos? Nadie. Ya por ahí hay cierta pánico que se está sembrando de parte de los propios estados europeos, miembros de la OTAN, distribuyendo alguna papelería entre sus ciudadanos, donde se les indica de qué hacer en caso de un posible ataque con armamento nuclear. Y pues despiertan las alertas entre su población. Esta población desde luego se pone nerviosa, y yo digo, ¿qué necesidad de estar poniendo nerviosa a la población de Europa? Pero qué necesidad de estar entrando en conflicto en contra de Rusia en este caso, cuando sería más fácil dejarlo en paz en su territorio y no estar, como lo hemos dicho, jalándole la cola al león, jalándole la cola al gran oso que puede representar el pueblo ruso, que también se ven fuertes. Vladimir Putin se ve fuerte en cuanto a la popularidad que puede tener al menos su guerra. Muchos ciudadanos rusos están de acuerdo con el ataque militar que ha tenido en contra de Ucrania, porque sienten que están defendiendo su soberanía. Si los europeos decidieran ya no seguir el juego a los americanos, pues este conflicto se terminaría.
pero estamos en medio de eso. Y estamos en medio entonces ahora de ese lanzamiento de misiles para intimidar unos y otros. Esto se presta para el albur, desde luego, porque están viendo quién tiene el misil más grande, pero más allá de las bromas, es preocupante para la región. Yo insisto que es preocupante para el propio pueblo ucraniano, que es quien el primer territorio, la primera población, la primera nación que paga los platos rotos por los intereses de Estados Unidos en primer lugar. Estados Unidos puede mandar todo el armamento que quiera, supuestamente para reforzar a Ucrania, pero la verdad es que está mandando a Ucrania como primera línea de ataque y primera línea de exterminio ante una nación que es poderosa en la región. Se puede dudar si tiene poder Rusia para una guerra en contra de los aliados de la OTAN, pero yo creo que nadie quiere probar eso. Justo Rusia es lo que quiere probar con el lanzamiento de este tipo de misiles supersónicos, que lo lanzó y fue muy claro en decir que fue lanzado sin carga atómica, pero dice podría tener carga atómica y puede llegar a donde queramos, y a fin de cuentas llegó a donde quisieron, en este caso territorio ucraniano, y es la muestra que quería tener, que al menos Ucrania y muchos países europeos o varios países europeos no tendrían la capacidad de repeler ese ataque, que esos misiles llegarían a cualquier punto, en este caso medio, que quisiera Rusia. También recordemos que hace 2 años, 3, Rusia había probado ya un misil intercontinental, que también les llaman, y asegura Vladimir Putin en su momento que podría llegar a territorio estadounidense. Eso estaría por verse, pero yo creo que Estados Unidos no quiere saber si podría llegar o no, ¿verdad? Estas guerras lamentablemente les funcionan a países como Estados Unidos y como Rusia para precisamente probar su armamento. Es muy triste esto. Estados Unidos lo ha hecho una y otra vez. Cada vez que ha hecho una guerra, prueba su propio armamento y lo prueba también a manera de amenazar a todo mundo para que no se opongan a sus intereses. Lamentable, pero para eso sirven las guerras también, para estar probando armamento de largo alcance o de alta destrucción, y en este caso Rusia quiso probar ese armamento supersónico de mediano alcance, dice, y es para atemorizar precisamente a los europeos, los cuales, al menos en cuanto ciudadanos, pues desde luego ya empiezan a tener pánico por posibles ataques que, insisto, no le competen al pueblo europeo, no le competen a los ucranianos, y no le compete a nadie estar salvaguardando los intereses de Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene tanto interés en agredir a Rusia, pues que lo haga directamente, pero desde la Segunda Guerra Mundial, desde incluso la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos ha estado al margen, territorialmente hablando, de cualquier conflicto militar. Los conflictos militares no han llegado a su territorio. Vaya paradoja. Y vaya tipo, como dirían los argentinos, vaya boludo, que manda la guerra a todo mundo, a sus aliados en primer lugar, y él queda a salvo de cualquier ataque. Hasta ahora lo ha hecho. Y en todo caso llevamos toda una vida, la de Estados Unidos, en donde no ha visto una amenaza directa en contra de su propio territorio. Y pues así que padre, ¿no? Así que padre, y así que qué bien que puede estar sosteniendo guerras fuera de su territorio. En fin, son de las cosas que hay que reflexionar, y una vez más, Ucrania no pinta para estar sosteniendo una guerra que no puede ganar, y no está para soportar una guerra que ni siquiera Estados Unidos está dispuesto a luchar, en este caso en contra de Rusia. Pero ahí está en este caso una estrategia extraña de parte de su presidente, Zelensky, en este caso, presidente de Ucrania. De los asuntos en términos internacionales, de la agenda internacional, esas son de las cosas que podemos comentar. Y vámonos acercando al territorio mexicano. Vamos comentando muy brevemente que tal parece que se da ya una intención en firme para estar fundando
un nuevo partido político de los más visibles, porque en cada proceso electoral se fundan varios nuevos partidos políticos. Hay unos que no alcanzan el registro, hay unos que lo alcanzan, pero que en la primera votación no logran obtener el mínimo de votos para permanecer como partido político. Pero de estos que podrían estar alcanzando, digamos, al registro, porque ya tienen una estructura política, que no hay que negarlo, van armando su estructura política, son estos que han estado integrados en el Frente Cívico Nacional, que son parte de lo mismo de la Marea Rosa y que son parte de lo mismo de lo que queda o de lo que fue el PRD, y de algunos sectores que han salido de las filas del PAN, pocos, pero a fin de cuentas pueden haber salido, o bien del propio PRI, y tratan de armar su propio partido político. Y entonces tenemos entre ellos que son viejos políticos, de repente se dicen autónomos, pero la verdad es que se alían o al PAN o al PRI, a Beatriz Pajés, que ha sido diputada del PRI, o a Emilio Álvarez y Casa, que dice independiente, pero ha estado aliado o ha estado simpatizando con el panismo, con el PAN. Estos dos personajes son dos de los varios que estarían sumándose a ese nuevo partido, que dicen que todavía no tiene nombre, e incluso están buscando cuál puede ser su eslogan, entre otros más. Xóchitl Gálvez no dijo propiamente que se sumaría a esas fuerzas, pero por ahora se desmarca del PAN y del PRI, e incluso ahora sí criticó al PAN y al PRI diciendo que no lo apoyaron como deberían, e incluso hablando, no cuidando lo que dice respecto a estos dos partidos, con la intención de que la ciudadanía la desmarque de esos dos partidos cuando fue candidata. Y la verdad es que Xóchitl Gálvez, si algo demostró en la campaña presidencial, fue una serie de inconsistencias, contradicciones incluso ideológicas, que todavía son mayores. Podría estar dando contradicciones en su función pública, pero contradicciones ideológicas, que a veces era de izquierda, que a veces era trotskista, y que finalmente militaba en el PAN, pues no deja de ser inconsistente en cuanto a ideología. ¿Cuál es su ideología? Y estas personas, varios también han dicho, es que no tenemos ideología, no puede haber partidos sin ideología, así sea como Donald Trump, una ideología comercial, a fin de cuentas deben de tener y tienen una ideología. Que la quieren esconder es otra cosa, y que la quieren esconder porque quieren simpatizar con la población, y la población, cualquiera que le compre su discurso, y si a veces tienen que ser trotskistas, y a veces tienen que ser de izquierda, y a veces tienen que ser pro aborto y a veces anti aborto, lo hacen. Xóchitl Gálvez lo hizo, todo eso lo hizo en su campaña, y también mostró sus debilidades de persona solvente moralmente hablando. Es lo que van a intentar hacer. Y estas personas, junto además con Guadalupe Acosta Naranjo, otra persona también impresentable, ex PRDista, porque ya no está el PRD en términos nacionales. Sabemos que sí está el PRD en términos locales, entre los estados. Todavía hay, todavía está funcionando el PRD, pero en términos estatales. Pero en términos nacionales, Guadalupe Acosta Naranjo pertenecía a ese PRD. Otra persona que también muestra incongruencia una y otra vez. Y todos juntos en este evento que tuvieron este fin de semana para estar hablando de ese nuevo partido, la fundación de ese nuevo partido. Además, como vocero tuvieron a una persona llamada Amado Avendaño. Ahora queda como vocero del Frente Cívico Nacional. Todos ellos en una concentración política, que lo único que hicieron fue lo que han hecho y lo único que saben hacer, y que es bastante lamentable, y es estar criticando a Claudia Sheinbaum de cualquier cosa, digamos, que sigue siendo títere de López Obrador. Siguen nombrando a López Obrador cuando López Obrador ya está retirado, y mientras ellos están con su discurso y cuando están con sus berrinches, o están con lamiéndose las heridas, pues
Claudia Sheinbaum finalmente sigue adelante con su gobierno y vamos a estar comentando cosas interesantes que ha hecho en este tiempo. Y bueno, finalmente esas personas pues realmente no entienden no entienden lo que quiere la población. Y lo que quieren, entre otras cosas, o lo que queremos, entre otras cosas, es comunicación asertiva y no estar con descalificaciones banales, simples, sin sustento alguno. Para aderezar su evento, llamaron a un rapero que se echó un rap también diciendo puras tonterías. Vamos, no podemos decir otra cosa más que un evento, un meeting donde se dijeron las mismas tonterías que se dijeron en la campaña y las mismas tonterías que se han dicho ya desde hace tiempo. Y si con eso se presentan ante la opinión pública para fundar un nuevo partido, pues triste nacimiento están haciendo sin futuro alguno, me parece. ¿Qué van a obtener cuando, si es que logran la fuerza? Porque, insisto, tienen estructura, una mínima estructura política. Puede ser que alcancen el registro como partido político, pero los van a volver a castigar con esa proporción que alcanzaron en esta última ocasión. Si les quitamos al PAN y al PRI, que no serían parte de su fuerza política porque ya serían un partido político distinto, ajeno, diferente, pues entonces les estaríamos quitando esos 34% de votos que obtuvieron. ¿Para cuánto quedan? ¿Cuánto pueden alcanzar? No sé. Pero el PRI, recordemos que alcanzó ni el 10%. Cada uno por separado no alcanzaron una gran proporción. El PRD desde luego perdió su registro por lo mismo. Movimiento Ciudadano, que le fue muy bien, alcanzó el 10%, una cosa así de votación. Y la verdad es que dudo mucho que estos, con su retórica de siempre, llegaran a alcanzar esos porcentajes mínimos, ni siquiera los mínimos, en caso de llegar a un registro y en caso de estar registrados para las elecciones que se vienen en 2027, las llamadas elecciones intermedias. Y mientras ellos están con un discurso ya gastado, rancio, les digo, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa con su agenda y hay un personaje que continúa dando de qué hablar y lo va a seguir haciendo, y con eso se convierte, se apuntala como una figura presidenciable, y esto que apenas estamos empezando. Y sí, estamos hablando de Omar García Harfuch, que en este fin de semana, el viernes pasado, llevó adelante una operación Enjambre, llamada así. No vamos a dar detalles que ya se dieron mucho en todos los medios de comunicación, nada más lo que nos llama la atención. Primero, que precisamente Omar García Harfuch, una vez más, se coloca en la agenda nacional, se coloca en los reflectores nacionales. La atención se dirigió hacia él en esta operación Enjambre, en donde se tuvieron, entre otras personas, a 3 alcaldes, a jefes de policía y otros funcionarios públicos, como un director del DIF en el Estado de México. Todas estas detenciones en el Estado de México. Pero lo que en todo caso a mí me gustaría detenerme es que no dejamos de ver esta operación Enjambre como una tragedia nacional, que es parte del reflejo de esa tragedia nacional, en donde sí tenemos un país que está sacudido por la violencia. Y digo que es una tragedia nacional porque fue una operación masiva, de detenciones masivas, pero en contra de funcionarios públicos que son visibles, que si los detuvieron fue porque están en su oficina trabajando, pueden tener vínculos con el narcotráfico, pero están sentados en su oficina. Entonces, ¿dónde los van a detener? Pues justamente en sus oficinas. Personas, funcionarios públicos, que yo creo que muchos mexicanos sabemos que son obligados por la delincuencia organizada a cooperar con ellos, y lo hemos visto en los medios de comunicación una y otra vez, cómo es que los obligan a estos funcionarios públicos, dígase presidentes municipales, dígase síndicos o dígase regidores, los obligan a acudir a las reuniones a donde los cita el narcotráfico, donde el narcotráfico les pone las condiciones de cómo es que se organiza, cómo es que se opera en los municipios, diferentes municipios de México,
Y a esos funcionarios públicos creo yo que no les queda más que aceptar las condiciones. Para no aceptar, para que estuvieran posibilidades de no aceptar esas condiciones, pues tendríamos, el Estado mexicano debería tener esa fuerza, no sé si armada o esa fuerza, finalmente esa fuerza para negarse, para que esos presidentes municipales y esos funcionarios públicos se negaran y en efecto no atendieran los reclamos de esa delincuencia organizada. Pero la verdad es que si te amenazan, si amenazan a tu familia y si en efecto de repente hay asesinatos en contra de la familia de estos alcaldes, pues a esos alcaldes y a esos funcionarios públicos no les queda de otra más que estar colaborando, entre comillas, con la delincuencia organizada. Por eso digo que es una tragedia, porque pueden estar llevándose a la cárcel, en este caso estos funcionarios públicos, pero no están desmantelando al crimen organizado. Por otro lado, esto puede ser parte de la estrategia de precisamente el combate a la delincuencia organizada. Es cierto que no se puede acabar de un solo atajo con el crimen organizado, que hay que desmantelar todas sus partes. ¿Cuáles son sus partes? Pues una, la financiera, desde luego; otra, muy importante, muy peligrosa, la fuerza armada que tienen; y una fuerza más que evidencia Operación Enjambre es, si pensamos en los pies que tiene esta delincuencia organizada, pues es precisamente las relaciones que tiene con la administración pública. Entonces, en este momento pensamos en 3 pies que tiene la delincuencia organizada: una, su fuerza económica, sus finanzas que tiene, su fuerza militar, su fuerza de administración pública, de la cual ha obligado a estos funcionarios públicos a que los apoyen y a que les entreguen recursos mensualmente, porque según vimos con esta operación Enjambre, en algunos casos le estaban destinando a esa delincuencia organizada 1 millón de pesos mensuales, y las cantidades la verdad es que pueden variar. En este caso necesitaríamos conocer o que un especialista nos diga cuáles son los montos que pueden estar pagando estos alcaldes, pero también es sabido que estos alcaldías tienen que estar entregando recursos económicos a esta delincuencia organizada. Y en todo caso podríamos pensar, dándole el beneficio de la duda a Omar García Harfuch y a la presidencia de México, que lo que están haciendo es atacar uno de los brazos de esta delincuencia organizada. Uno, pero hay más, ¿no? Están sus finanzas, está su estructura militar, paramilitar en este caso, porque no son militares propiamente, pero sí tienen fuerzas paramilitares. Y hay otra base más importante en esto, la base social que también tiene la delincuencia organizada, en donde, para hablar de base social, es que la propia sociedad también está conforme, está de acuerdo e incluso se siente a salvo con esa delincuencia organizada. Y también hemos visto una y otra vez cómo es que, también hay que decirlo, esa delincuencia organizada ha hecho labor social para ganarse a la sociedad en donde opera y darle a fin de cuentas esa base social de la que también dispone. Vamos, y de ahí se puede entender que este problema de la delincuencia organizada es muy complicado de desmantelar. En todo caso, lo que se ve es una estrategia muy diferente a la de López Obrador, que prefirió, como lo decía, lo dijo él mismo, pero no es que él haya fundado ese eslogan, ya después lo hizo más grande o lo manejó como eslogan los medios de comunicación corporativos, eso de abrazos, no balazos. No era una estrategia de combate a la delincuencia, pero en medios de comunicación se manejaba esto de la estrategia de abrazos, no balazos. No era una estrategia. Pero bueno, cuando hablamos de esto, sabemos a lo que nos referimos. Y en todo caso, esa lógica de López Obrador cambia sustancialmente con Claudia Sheinbaum, en donde Claudia Sheinbaum, tal parece, a través de Omar García Harfuch, sí va a estar confrontando directamente a los intereses de la delincuencia organizada, que no a toda la delincuencia organizada, porque el problema es muy muy grave,
pero sí a sectores, o se irá por sectores o se irá por etapas para ir desmantelando de a poco a esta delincuencia organizada. Y por lo menos en esta operación Enjambre del pasado viernes, lo que se desmantela en algunos municipios del Estado de México es la fuerza que tenía, o la estructura que tenía armada el narcotráfico con respecto a los funcionarios públicos de esos municipios. Es un golpe fuerte, no lo sabemos, porque para ser golpe fuerte implicaría que sí le resta operatividad a esa delincuencia organizada. Sí es un golpe mediático fuerte, eso sí, muy mediático y muy fuerte, y a todos nos hizo pensar del michoacanazo que llevó a cabo Felipe Calderón. ¿En qué año habrá sido? En el 2010, 2011, quizás 2009, cuando precisamente mandó a detener a muchos funcionarios públicos, también de municipios, pero en este caso de Michoacán. Y lo que provocó en ese momento es que se estigmatizara a la población de Michoacán. Y de repente nos veían con placas de Michoacán en el resto del país y se nos tenía cierta reserva, ya no estaban acusando o tratando como narcotraficantes, por de ahí la palabra de michoacanazo, porque provocó estigmatización en contra de la población. Esta es una de las consecuencias que se pueden tener. En este caso el Estado de México también es muy grande. No sé si alcance para estar pensando en estigmatizar al Estado de México, pero a fin de cuentas se dio en ese territorio. Y por el bien de México esperemos que sea exitoso toda la estrategia que está iniciando y que está montando, en todo caso, la presidenta Claudia Sheinbaum a través de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. De verdad que deseamos lo mejor para México, y en este caso esperemos que sea una estrategia atinada, pero no deje de haber mucha tragedia en esto. Voy a insistir en la palabra de tragedia, porque esas personas que se ven obligadas a colaborar con la delincuencia organizada pues tienen familia, y ahora esa familia ve a su madre de familia o a su padre de familia pues en la cárcel, y van a salir. Vamos a ver si salen o no, o si se quedan. Y pensemos en los momentos de proceso electoral, a un presidente municipal que tiene todas las ganas de llegar y hacer un cambio, un cambio significativo en su municipio para su gente, y resulta que lo obligan a cooperar con la delincuencia organizada y por lo mismo termina en la cárcel. Por eso digo que no deja de ser una tragedia. Y aquellos que se han negado a colaborar, como lo hemos visto también en varios casos, pues simplemente fueron ejecutados en plenas campañas de una manera muy, muy cobarde, en plenas campañas a la vista de toda la población y a la vista de la propia familia de esa persona que fue ejecutada. En fin, es una tragedia, y esperemos que por el bien de México funcione esta estrategia que están empezando. El caso es que posiblemente por operaciones como esta y otras operaciones que ha emprendido Omar García Harfuch, es que llegamos a una calificación de aprobación de Claudia Sheinbaum, y que tiene un nivel de aceptación muy grande, muy fuerte, que la coloca como a López Obrador como la mejor presidente en el mundo, después del presidente de India. El presidente de India lleva años bien calificado, el primer lugar, y el segundo lugar nuevamente es para México, para el presidente de México, y en este caso para la presidenta de México. Y resulta que en México tiene una aprobación de 74%, de la población la califica muy bien con ese 74%. También pensemos en las personas que no la califican bien, eso suma el 12%. Pero vamos, 74% de aprobación de su gestión en este tiempo, desde el 1 de octubre a la fecha, básicamente ya 2 meses, pues es muy alta. ¿Y en qué podemos estar pensando? ¿En qué se basa su calificación? Ya no podemos pensar que es la herencia de López Obrador, porque ya son 2 meses en lo que ha demostrado solvencia, firmeza
empatía con la población, y que se demuestra en casos como que pudo resolver, a fin de cuentas, pudo resolver la aplicación de la reforma, la aprobación de la reforma judicial. Ahí se vio tanto firme respecto de los el sector del Poder Judicial, como se vio solvente políticamente hablando, para que se diera precisamente todo ese proceso y negociación política para que finalmente fuera aprobada esa reforma judicial, y para que después el propio Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente destrabara cualquier conflicto que estaba dándose, y que esta Suprema Corte de Justicia dijera vamos adelante con esa reforma. En eso también se vio solvente, y en lo que ha propuesto con otros programas sociales que se mantienen y que se amplían, pues también se ha visto solvente. Y en un momento más comentamos de este asunto del Plan México, pero todo esto, a fin de cuentas, me parece que ya es una calificación directamente para Claudia Sheinbaum, en donde ya no es que se esté calificando el gobierno de López Obrador, el cual lleva 2 meses que no asoma la cabeza, y es Claudia Sheinbaum la que está gobernando. Lo está haciendo bien, con liderazgo, con empatía a la vez, con solvencia. Ahora está enfrentándose a un Donald Trump, que lo conocemos todos, que hasta ahora lo está haciendo bien. Falta todavía un tramo, porque además, para empezar, Donald Trump todavía no es presidente, pero por ahora lo que está haciendo en cuanto a comunicación lo está haciendo muy bien. Y eso lleva entonces a ese 74% de aprobación de Claudia Sheinbaum. 81% además de la población mexicana la considera honesta, y que con carácter, una persona con carácter. También hemos dicho que es una persona que ha mostrado carácter, sin ser agresiva, sin ser violenta, sin ser grosera, pero sí con carácter, firme en todo caso, quizás sea la palabra también. 79% de las personas consideran que tiene ese carácter, y que es empática también. 79% de la población mexicana considera que es empática. En fin, cifras muy muy buenas ya para la figura de nuestra presidenta, y la verdad es que en lo personal me siento orgulloso de contar con una presidenta así de firme, a la vez así de empática, y a la vez así de honesta también, que la gente la puede estar viendo así. Yo creo que las mujeres tienen una gran embajadora en México y en el mundo con ella, y lo comentamos cuando acaba de ir a la cumbre del G20 de las 20 economías más desarrolladas en el mundo. Entre ellas se supone que está México. Pues fue una embajadora precisamente dando un mensaje que representa a las mexicanas, en este caso a las mujeres mexicanas. Yo creo que también las mujeres tienen razones para sentirse orgullosas de su presidenta. Respecto a los mensajes que está dando hacia Donald Trump, candidato electo, o bien presidente electo, como le quieran decir, en realidad son mensajes dirigidos a la nación mexicana. Le escribió una carta a Donald Trump. Donald Trump la va a leer o no. Seguramente quienes sí la van a leer son sus asesores, su equipo de trabajo, y ya se lo comunicarán a Donald Trump. Ya los medios de comunicación, esta carta se dio a conocer ayer por parte de la misma presidenta, y la leyó en sus mañaneras del pueblo. Y para hoy los medios de comunicación le estaban preguntando si ya hubo respuesta. Bueno, me parece que esto de la respuesta ya es secundario. Lo importante para Claudia Sheinbaum es lanzar un mensaje que a fin de cuentas es un mensaje para los mexicanos y las mexicanas, para que justamente vean, mexicanos y mexicanas, que su presidenta tiene carácter, que no se va a intimidar con un personaje como Donald Trump, y que es capaz de responderle con diplomacia. También ya ven, en cuanto a asuntos de medios de comunicación, los medios de comunicación, los noticieros, pues están intentando vender la nota. Por fortuna aquí no estamos vendiendo notas, estamos dando nuestra impresión, y no estamos magnificando ni simplificando ni regateando, digamos, lo que dice Claudia Sheinbaum, o lo que dice en este caso su carta. La carta cumple su cometido, y es hablar a los mexicanos, que sí es una carta firme, fuerte, en fin,
Bueno, cada quien juzgará porque además ya tenemos la oportunidad de conocerlo, tuvimos la oportunidad de escucharla, pero lo que sí le está hablando a los mexicanos. Y las razones que le da Donald Trump de por qué no debe de cobrar aranceles, pues son las razones que le está dando Claudia Sheinbaum a su población, diciéndoles, oigan, no se dejen intimidar. Claudia Sheinbaum le dice a su población, no se dejen intimidar por personajes como Donald Trump, no se dejen hacer menos por un país como Estados Unidos, los mexicanos valemos mucho. Estas palabras son de las que usó, más, menos. Los mexicanos somos muy valiosos y la verdad es que tiene razón, al menos en términos comerciales. Y Claudia Sheinbaum en esa carta dijo, en términos comerciales, por qué México importa para Estados Unidos y por qué no deberían de cobrar aranceles de mercancías mexicanas exportadas a Estados Unidos. Las razones que le da, y a fin de cuentas son razones o herramientas que le da a los mexicanos para entender por qué no se deben de cobrar aranceles, es porque a fin de cuentas quien pagaría el producto final van a ser los estadounidenses, ya sea empresas o ya sea consumidores, y son a fin de cuentas los últimos quien van a pagar ese incremento de costos. Y entre estos consumidores de Estados Unidos que estarían pagando eso son precisamente muchas empresas, grandes empresas estadounidenses que requieren de esos insumos o estos productos terminados mexicanos. Para empezar, pues la industria automotriz, que fue de la que habló la presidenta, porque le dice en su carta que quienes importan más vehículos eléctricos de China es empresas como General Motors. Entonces el impacto en ese incremento de aranceles sería precisamente empresas estadounidenses. Así que, como se ha dicho, no se dé un tiro en el pie, señor presidente electo Donald Trump. Respecto también de estos mensajes, lo empata, además en esta cosa creo que también es inteligente nuestra presidenta, porque empata ese mensaje de ayer con un mensaje que da hoy, hablando ahora sí del Plan México, en donde anuncia que no está esperando a que llegue la inversión, porque sí, que no está esperando a depender de la inversión ni estadounidense, ni china, ni canadiense, sino que ya tienen un Plan México. Y hoy presentan a un consejo empresarial, o bien integrado por grandes empresarios mexicanos que van a estar asesorando y que van a estar trabajando en este Plan México. Y entre otras cosas que comentó, me llamó la atención 3 cosas que les comento. Por ejemplo, la implementación de 100 parques industriales. Y dicen, y no solo es el parque industrial, en este municipio tenemos, no sé si lo sabían, un parque industrial, pero es el terreno nada más. Entonces no basta con tener el terreno para un parque industrial, hay que equiparlo con electricidad, con alumbrado, con agua potable o con agua para las industrias que eventualmente se instalen ahí. Y entonces Claudia Sheinbaum dice van a ser 100 parques industriales con toda su infraestructura y su equipamiento necesarios. Y vamos, esto sí es una continuación desde el sexenio anterior, en donde justamente proyectos como el Tren Maya o el Tren Interoceánico, que son 2 cosas distintas, o la refinería son parte de ese paquete de infraestructura para la industria mexicana. Entonces se ha dicho mucho que de dónde van a sacar el dinero, de dónde va a sacar Claudia Sheinbaum el dinero. Se ha dicho una y otra vez y que no hay dinero. La verdad es que alcanzó el dinero durante el sexenio pasado y yo creo que va a alcanzar para este sexenio por proyectos justamente como estos que detonan finalmente desarrollo. Y también el gobierno anterior, al menos el sexenio anterior, el de López Obrador, orientó toda esta infraestructura hacia el sureste, especialmente hacia el sureste, un territorio históricamente olvidado. Ya veremos Claudia Sheinbaum hacia dónde dirige esa infraestructura o ese desarrollo. Seguramente va a continuar con el sureste, pero ya veremos hacia dónde más lo dirige. El centro del país está muy bien desarrollado, tal parece que lo va a seguir impulsando porque dice, por ejemplo, pensando en otro gran zona industrial mexicana, el Bajío de México,
que sabemos que va de Querétaro, Celaya, Irapuato, León, y podemos continuar hasta Aguascalientes, e incluso podemos estar agregando en esto a San Luis Potosí, y todo esto junto le han dado a llamar el diamante de México. Bueno, Claudia Sheinbaum dice, esa es otra nota que también dio y que me llamó la atención, es que esperan que hoy mismo seguramente ya estará en noticieros, que hoy mismo iban a inaugurar, después de la mañanera iban a inaugurar una empresa más productora de industria aeronáutica, y que está esperando que tienen contemplado que haya un primer motor hecho 100% mexicano en estas plantas de Querétaro. Vamos, es pensar en que dejemos de ser maquiladores, porque por ahora somos esencialmente maquiladores. Estamos produciendo de manera importante automóviles. Bueno, esos automóviles están a base de marcas consolidadas, y esas marcas consolidadas como General Motors, Chrysler, Nissan, Toyota, todas estas pues no son mexicanas, ¿verdad? Y dice Claudia Sheinbaum, queremos que haya un motor aeroespacial 100% mexicano. Eso es apostarle a la tecnología, eso es apostar a la infraestructura y al proyecto para México. Eso es parte, dice Claudia Sheinbaum, del Plan México. Y otra cosa que también me anuncia a través de su en este caso colaboradora, que si bien no es parte del gabinete propiamente, del gabinete nuclear de la presidenta, sí es parte de sus asesores, en este caso asesoras, Altagracia Gómez me parece que se llama, una empresaria que le estaba acompañando desde el año pasado y desde la campaña. Y dice que espera tener, entonces esta señorita Altagracia dice que es, como parte de este Plan México, se espera que en 2027, y esto es muy pronto, se espera tener una primera misión espacial mexicana, e incluso dijo que va a ser con una astronauta mexicana, y astronauta hablándose en el sentido de una mujer, sería una mujer. Desde luego esto también es significativo. No es, o esperemos que no sea solo tomarse la foto, como lo han hecho algunos, con todo respeto, astronautas mexicanos que, bueno, sí salen al espacio, pero no hay mayor gloria para México, vamos, porque no hay una industria aeroespacial en México, mexicana, digamos. Y esperemos que sea el caso para esa primer misión espacial mexicana. Y en 2027 lo proponen, tienen la meta, y que más bien sea una realidad. Junto con eso también están pensando en que se produzca un satélite 100% mexicano. Vamos, todo esto junto es un gran paquete económico. Si dijéramos paquete económico, es solo, o implicaría también atracción de inversiones, pero es más bien, sobre todo, un gran paquete de industria económica, de industria mexicana, que esto sí estaría cimentando bases para el despegue económico de México. En algún momento fue el propósito de China. China se propuso ser una potencia industrial, y vamos, ahora vemos lo que está sucediendo. Y estas ojalá que sean las bases para un gran despegue industrial, manufacturero, pero de manufacturas mexicanas, en donde las empresas que estén llevando esto sean empresas propiamente mexicanas, de capital mexicano y no capital extranjero. Son de las cosas que quisimos comentar hoy. Se nos está acabando el tiempo. Ya solo comentaremos en estos últimos 2 minutos que finalmente cerró la convocatoria para jueces, ministros y magistrados. Lo que comentan desde la Presidencia de la República es que fue todo un éxito, y están contabilizando más de 18,000 personas inscritas para ser posibles jueces, ministros y magistrados. Más de 18,000. Después lo que va a venir es el llamado proceso de insaculación, para que suene bien, para que suene elegante, o bien, como lo dice la oposición, para que se aplique la tómbola, y por medio de insaculación finalmente salgan
las personas que van a salir en el primer proceso electoral en este caso para elegir jueces, ministros y magistrados de parte de todos los mexicanos con edad de votar. Y la semana pasada comentamos que el INE, el Instituto Nacional Electoral, había pedido una prórroga de 3 meses para organizar las elecciones, que no fuera en julio, sino que fuera 3 meses después, en octubre, pero ya le respondió el Senado que no hay manera porque implicaría tan solo estar reformando la Constitución, porque en la Constitución ya quedaron establecidos los tiempos en los que se tiene que dar esta reforma, además de que implicaría otras cosas, y dicen no, el proceso debe de continuar para el día programado originalmente, y entonces continúa este proceso. Y ya estaremos viendo entonces, seguramente ya en siguientes semanas estaremos viendo algunos nombres de quienes están en este caso inscribiéndose para ser posibles candidatos. Todavía quizá no sea momento de estar no sería momento de hablar de algunos de ellos, de los más importantes, como Marcela, a ver si me fue el apellido, Marcela, una funcionaria pública con Felipe Calderón, porque va a venir el proceso de insaculación o el proceso de la tómbola. Ahí puede ser que ya no queden esas personas. Ya que queden firme el nombre de esas personas, seguramente se estarán comentando y se estarán dando a conocer, y ahí va a empezar la guerra mediática. No de parte de estos posibles candidatos, sino de simpatizantes, medios de comunicación simpatizantes de estas personas que van a estar queriendo posicionar a estos personajes, o bien van a querer desacreditar a estos personajes y van a querer desde luego estar queriendo también incidir en esta elección 2025, incidir sobre la población que vamos a votar. Y esperemos, va a ser una prueba más para los mexicanos que acudan a esa elección, a ese proceso electoral, y que voten de una manera razonada. Para la democracia que está viviendo México, para el proceso democrático o el proceso democrático que está viviendo de últimos años, va a ser un gran reto y esperemos que todo funcione bien. Y pues con esto terminamos. Les agradezco como siempre su atención, que nos acompañen. También le agradezco como siempre a Gerardo, a Felipe y a Carla, que me apoyan, me permiten llegar con ustedes. Desde luego gracias a ustedes, y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Código Libre